bienvenidos a la conferencia del día de hoy de fase B. Hoy vamos a hablar de la meditación reflexiva. Ese es el tema, chicos, de la segunda conferencia de fase B. Hoy le vamos a dedicar, chicos, el espacio a lo que es reflexionar sobre cómo nos autosaboteamos el trabajo de entregar esa enseñanza. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Chicos, denme un segundito porque yo no alcanzo a ver si estoy al aire. Entonces, mientras yo miro aquí, ustedes se van conectando, van compartiendo. Y sí, por aquí. Es medio lento. Ok, entonces sí, estamos al aire, chicos. Cualquier cosa, si no me escuchan, yo los leo desde aquí. Entonces, la conferencia vamos a aprender, ¿cierto? Cómo hacer una meditación reflexiva. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver y buscar en nuestro interior? Porque muchas veces, chicos, hay unos miedos inconscientes, ¿cierto? Hay unos traumas que traemos de la infancia. Hay cosas que nosotros tenemos ese verdadero anhelo y uno realmente dice, Francis, que yo sí quiero entregar esta enseñanza, ¿cierto? Muchas veces hasta de pronto hemos hecho el intento o nos hemos puesto esa meta, pero cuando llega el momento nos autosaboteamos, ¿cierto? Algo sucede, pero resulta, o sea, no se da, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a reflexionar sobre ese punto tan importante, ¿cierto? Entonces, listo, tenemos ese gran anhelo, pero en esos momentos nos llegan, chicos, muchas dudas que uno cree que uno no tenía, ¿cierto? También nos puede empezar excusas de postergación. También podemos tener eso que es el perfeccionismo, o sea, es que primero yo tengo que hacer tal cosa que me tiene que quedar perfecto. Entonces hay muchas cosas que empiezan a aflorar que no nos permite, ¿cierto? Por ejemplo, el miedo a exponernos en público, ese miedo a hablar, ese miedo a pensar, pero quién sabe qué personas irán a venir a mi sala de conferencia, qué tal que ellos me hagan una pregunta, ¿cierto? Y yo no les sepa contestar. Entonces empezamos a tener, chicos, esos diferentes miedos y entonces empezamos nosotros a crear una cantidad de obstáculos inconscientemente, porque eso es lo importante de esta práctica de meditación reflexiva, que realmente no es que nosotros hagamos las cosas a propósito, ¿sí? Sino que inconscientemente, entonces nosotros nos hacemos ese autosabotaje, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que aparece, un momento, espérense, yo pongo esto un poquito, chicos, más para atrás. Listo. Entonces, hola, ¿para quién me está saludando? Pedro Paz Profunda. Entonces, uno de los obstáculos que nos empiezan a aparecer, chicos, es los que nosotros mismos creamos, ¿cierto? Entonces hay una creación de obstáculos. Y entonces empezamos a crear ideas, cosas para posponer esto para después. Entonces, por ejemplo, no, es que yo creo, Francis, es que yo necesito volverme a ver las conferencias. Entonces, yo creo ese mismo sabotaje, ¿cierto? O sea, estoy pensando que es por mi propio bien, de que no es que yo necesito, o sea, no estoy diciendo que no, por eso yo les digo, chicos, que esto es de una forma que nosotros lo hacemos inconsciente. Entonces, inconscientemente yo me digo, ¿cierto? No, yo creo que yo necesito es volver a verme estas conferencias, ¿cierto? Porque me digo a mí mismo que es cuando yo esté
más preparado. Entonces ahí sí lo voy a poder hacer, ¿cierto? Inconscientemente, antes no teníamos, pero nos ponemos una sobrecarga. Algo con lo que nosotros no contábamos, lo ponemos adicional. Entonces de repente se nos surge la grandiosa idea de que no, definitivamente es que el niño está mejor cuidado por mí. No, eso es mejor dejar de llevarlo allá. Porque entonces, cualquier cosa pequeña, chicos, que le haya pasado al niño, que llegó llorando, que llegó mordido, que se enfermó, ¿cierto? Entonces, no, eso ahora en este invierno, no, es que es mejor dejar esas clases de natación para el verano, ¿cierto? Y mejor tener el niño aquí. Entonces, ahora es mejor postergar mi idea de empezar a entregar las conferencias o de empezar a salir, ¿cierto? O me digo a mí misma, pero es que hoy en día, como está avanzando la inteligencia artificial y todo eso, yo me tengo que empezar a ponerme a estudiar eso. Es un curso cortico, eso en 4 meses yo aprendo y después ahí sí le dedico a las conferencias. Entonces, miren chicos, que uno mismo se empieza a poner una sobrecarga que uno antes no tenía. Entonces, todo eso uno lo va haciendo de una forma inconsciente, ¿cierto? Entonces, también lo que hacemos es la comparación. Creo que mejor me paro por aquí. La comparación. Entonces, en esa comparación, uno empieza a mirar los otros instructores y entonces nos decimos a nosotros mismos, pero es que miren ellos cómo lo hacen de bien, ¿cierto? O sea, entonces, mira todos los instructores que hay, pues es que con todos los que hay, ¿para qué más? Ellos ya tienen instructores suficientes. Entonces, miren chicos, que uno mismo empieza a salirse de esa obligación, ¿cierto? O nos empezamos a poner unos conflictos internos. Empezamos a pelear con nosotros mismos y de un momento a otro estamos de una manera irritable, ¿cierto? No sabemos por qué, pero simplemente empezamos a estar de mal genio y es simplemente ese miedo a este compromiso de entregar la enseñanza. Entonces me vuelvo una persona que últimamente está irritable, ¿cierto? Y así ustedes no lo crean, chicos, también uno se empieza en ese conflicto interno, también se empieza uno a enfermar, le empiezan a dar a uno dolores de cabeza, se le baja el sistema inmune, o sea, uno empieza como a tener como un desaliento, como que es que yo quisiera, pero no soy capaz, el cuerpo no me da, ¿sí? Entonces, miren que uno va encontrando muchas cosas que uno se va dando cuenta después de que todo era mi propio sabotaje en cuanto al miedo, ¿cierto? Entonces también empieza la parte de los diferentes miedos que tenemos, ¿sí? Entonces hay un miedo moral. Y entonces en ese miedo moral nos sentimos chicos como que es que yo no soy suficiente. Como que ahí sí viene a atacarlo a uno el pasado para uno decir, no, es que cuántas personas a mí me conocieron en ese tiempo. Qué pena yo hablándoles de esto, ¿cierto? A mí, ¿quién me va a creer? Yo con qué moral me voy a parar allá a hablarle a las personas de este conocimiento. Entonces, miren chicos, que uno mismo se empieza a cerrar, ¿cierto? O sea, no me siento digno, ¿sí? Entonces, ese también es otro. No nos sentimos suficientes. Entonces aparece el miedo de decepcionar a las personas, porque uno de pronto no se siente que es que yo no me sé todo esto, es que yo no me sé la historia, yo no me sé esto. Uno a veces escucha compañeros de que ellos te pueden hablar tan chévere de historias, se acuerdan de años, se acuerdan en qué época estuvo Buda, en cuál estuvo Krishna, en cuál estuvo Jesucristo, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen como una amplia historia en su mente, me olvidó la palabra, mire que chicos, yo les hablo a ustedes, les doy las conferencias, me pasa lo mismo, o sea, no encuentro tampoco todas las palabras. Entonces, esas son las cosas que lo empiezan a atacar a uno, como que no, es que
yo no tengo el lenguaje suficiente, no me expreso lo suficientemente bien. Entonces todo eso nos empieza a atacar, ¿cierto? O sea, no soy lo suficiente. También hay un miedo inconsciente colectivo. ¿Esto qué significa? Que allá en el inconsciente nosotros tenemos esos recuerdos que las personas que hablaban de estos temas, las personas que entregaron estas enseñanzas fueron perseguidos, ¿cierto? Entonces, inconscientemente ese recuerdo también está de cómo tenían que huir, cómo eran el blanco, ¿cierto? Entonces, todo eso también está ahí adentro. Entonces, está ese miedo también dentro de nosotros. También hay un miedo al reconocimiento. Chicos, yo supongo, porque ustedes no me han escrito, de que sí me están escuchando, ¿cierto? Pero igual les agradezco un montón al que por favor me escriba y me diga, Franci, si se escucha bien, por favor. Chicos, hay miedo también al reconocimiento, ¿cierto? O sea, uno cree que no, pero hay personas que, o por cosas que nos han pasado en la vida, por alguna razón, ¿cierto? Es como que no me siento merecedor de ser reconocido por entregar esta enseñanza, o sea, como que, o sea, no, ¿cierto? Eso también es una opción. También hay miedo a la confianza que está depositando el ser en uno, ¿sí? Entonces, tengo miedo, ¿sí? Tengo miedo a defraudar al ser. Tengo miedo que más adelante yo no sea capaz. Entonces, tenemos ese miedo como que, ¿y qué tal que yo no pueda continuar y me vengan a cobrar, ¿cierto? Como que por el karma. Entonces, miren que uno va encontrando, chicos, que hay muchas razones por las cuales uno quisiera entregar el conocimiento, pero entonces también se siente como que atado, ¿sí? Otro opuesto de lo que estamos hablando también es el miedo a la gratitud, ¿sí? Porque sería como que muy desagradecido yo, después de estar entregando esta enseñanza, después de que el ser me dé esas cosas, me muestre, coger y irme, coger y salirme, ¿cierto? Entonces me siento como atrapado, como encarcelado. Entonces la persona puede, el inconsciente, por eso les digo, chicos, que por eso esto es una meditación reflexiva, donde uno empieza a mirar bien adentro y a reflexionar, porque ahí es donde uno encuentra esas cosas que de pronto a la final, de pronto es ese miedo a perder mi libertad, ¿cierto? A tener que dedicarme a eso y ya no me puedo salir por simplemente el hecho de la gratitud. Entonces ahí vamos encontrando como más cosas, ¿cierto? Tenemos miedo al propio potencial. Sabemos que tenemos potencial. Hay personas que saben que son buenas, pero saben que son tan buenas para esto, que podrían ser tan buenos instructores, que le pueden llegar a tantas personas, que esa misma visualización, el hecho de saber de que pueden llegar a ese éxito, les da miedo, chicos, los hace temblar. Entonces, por ende, también hace que la persona se vaya para atrás, ¿cierto? También está el miedo a la responsabilidad. Porque, claro, chicos, a medida de que uno empieza a entregar este conocimiento, ¿cierto? Entonces, sabemos que tenemos una responsabilidad con la sociedad, con las personas que nos empiezan a escuchar. Entonces, también es algo que hace de que uno diga, no, es que es mucho, ¿sí? Entonces es pesado. Entonces, por ende, también hay un miedo, chicos, a la responsabilidad. También esto hace parte del instinto, ¿sí? Instinto. Porque el instinto empieza, ¿cuál es la
la tarea, ¿cierto?, de nuestro instinto es proteger. Esa es la labor del instinto, ¿cierto? Protegernos a nosotros. Entonces, el instinto sabe de que entregar la enseñanza va a llevar a la persona a un peligro según el instinto, ¿sí? O sea, para el instinto hay un peligro, porque entonces, para el instinto, aquí está el peligro de que es que la persona va a empezar a ser vista, ¿cierto? Entonces, ahí ya dice, no, todos los ojos van a estar en mí. Para el instinto, esto ya es un peligro. Me están viendo, ¿sí? Las personas me están escuchando. Entonces, también es otro miedo que hay ahí, ¿sí? El miedo de liderazgo, ¿sí? No todo el mundo tiene esa personalidad de ser líder, ¿sí? Entonces, les da miedo, ¿cierto? Como que no, pero es que yo liderar, o sea, no, eso ya es mucha exposición para el instinto, sentimos que de pronto no tengo la vocación, no es lo mío, ¿cierto? Entonces las personas se sienten como que no, y miren que eso lo podemos ver, chicos, en la historia. Ustedes se ponen a mirar las historias bíblicas y todo eso, cuando Dios les pedía, ellos preguntaban, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no más bien envías a tal persona? ¿Sí? Porque eso hace parte de nuestro instinto de protección, ¿sí? Entonces, uno aquí va analizando y se va dando cuenta, chicos, de esas cosas. Espérenme un segundito que voy a hablar. Ok. Tenemos miedo de influenciar, ¿sí? De nosotros, sí, la palabra lo dice, o sea, influenciar a las otras personas, que ellos cambien su rumbo, ¿cierto? Cambien su destino y ahora se sienten influenciados por mí, por lo que yo digo y por ende, entonces empiezan a transitar hacia mi camino. Entonces, también hay una responsabilidad, todo eso hace parte, chicos, de ese miedo. También, entonces, tenemos el miedo que eso de empezar a llamar, ¿cierto?, a las personas, que las personas me empiecen a escuchar, que yo estoy influenciando sobre la vida de las personas, a futuro me da más miedo todavía ser un referente espiritual para ellos, ¿sí? O sea, entonces mire que son cosas que uno no va viendo, pero el instinto sí lo está viendo. Entonces, él empieza esa protección de que, no, venga, mejor quedémonos aquí sentaditos, quedémonos, no se ponga ahí en la luz, ¿cierto? Y entonces, uno viendo todo eso, ¿cierto? De pronto, chicos, uno se pregunta y se dice a uno mismo, ¿cierto? O sea, ¿y quién soy yo para hablar de estos temas espirituales? O sea, a la final, pues, ¿quién soy yo? ¿Sí? Entonces, aquí es donde uno tiene también que reflexionar el otro lado. Porque uno cree, chicos, que da igual, ¿sí? O sea, uno más o uno menos, da igual. Y eso es lo que el instinto te hace creer. O sea, ya hay muchas personas, pues a la final que yo haga este trabajo o no lo haga, uno cree que no importa. Pero escúchenme bien, chicos, o sea, realmente sí importa, porque no es que de igual, no es lo mismo que de Franci este conocimiento a que lo vaya a dar usted. Y yo sé lo que ustedes están pensando, pero Francis, que vos te expresas muy fácilmente, Francis, que vos ante la cámara fluís. No, es que yo no sería capaz, ¿cierto? Chicos, hay que acordarnos, ¿cierto?, de que es que mi voz, ¿cierto?, es para que el ser, para que mi esencia fluya a través de mí, ¿sí? No es lo que yo pienso que voy a decir que está en el libro, es quien se va a expresar a través de mí, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de hoy. Vean que ni siquiera alcancé, chicos, hoy a aprender el proyector, las diapositivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
este tema, yo no iba a empezar con este tema, ¿sí? O sea, yo tenía otro ejemplo en mente para reflexionar, que era sobre el miedo de una persona a crecer en una empresa, ¿sí? Eso era lo que yo me estaba esperando de un momento a otro, chicos, o sea, simplemente es la intuición, es donde él se empieza a manifestar y simplemente te cambia la idea de que ¿y por qué mejor no hablas, cierto? Y entonces empieza uno a reconstruir y después uno mismo dice, wow, no pensé que esto fuera, pero es que realmente, claro, es que uno no piensa, chicos, yo no tengo que pensar que esto fuera porque simplemente es la manifestación del ser y el ser necesita mi voz. Entonces, simplemente es que no es quién soy yo, simplemente nosotros somos un vehículo y nosotros somos un elemento de expresión para nuestro real ser. Por eso cada uno de ustedes es tan importante, porque es la voz, es su ser. Van a ser sus propios ejemplos, chicos. O sea, miren de que cada uno de ustedes tiene su propia historia, tiene lo que ustedes han vivido. Por ende, lo necesitan es a usted. Usted es el elemento que otra persona, si usted no lo crea, lo está esperando para que también camine por ese camino. Está esperando el timbre de su voz. Esa persona va a reconocer su voz. Esa persona se va a identificar con usted, ¿sí? Cada uno de nosotros vibramos con ciertos instructores, no con todos, ¿sí? Uno empieza a escuchar conferencias, pero uno dice, es que me gusta más X persona, es que me gusta más como tal persona entrega la enseñanza. Hay veces es hasta por la forma en cómo se presenta, por la forma en que se ve, ¿sí? Y esto no es de belleza, ni de estratos, ni de nada. Simplemente hay algo que identifico, que yo me siento compaginado, pero eso ya los seres también ya tenían todo eso provisto. Entonces, chicos, simplemente es eso, ¿sí? O sea, de que es que yo simplemente soy un elemento y el ego, soy un elemento del ser y el ego, ese instinto de protegerme, es el que no me permite entonces dar ese paso para entregar y hacer la obra. Por eso es tan importante nosotros meditar sobre cualquier tema, ¿cierto? Hoy precisamente para el sacrificio por la humanidad estamos haciendo esto literalmente, ¿cierto? Entonces, literalmente sí hay personas que los están esperando a cada uno de ustedes, ¿cierto? Bueno, espérenme un momentico. Otra cosa muy importante también, chicos, es que nosotros en esta reflexión de quién soy yo, soy ese instrumento, ¿cierto? Donde el ser va a utilizar mi voz. Entonces, por ende, no es de que uno va a hablar porque uno va a tener la razón, ¿sí? Simplemente uno habla, ¿cierto? Porque es el único vehículo de expresión. Y esto también nos va a llevar a que nosotros reflexionemos de que en el mundo hay muchísimas religiones, ¿sí? De que hay muchísimas personas que han recibido esta misma enseñanza, pero recibieron prácticas diferentes, las manos las ponían diferentes, los temas eran diferentes. Entonces, por ende, tenemos miedo también a que alguien me diga, no, es que así no es, ¿cierto? No, es que usted está equivocado. Entonces, hay muchísimos miedos, pero uno tiene que comprender de que en este camino, que es el trabajo que nosotros estamos haciendo, encarnar el Cristo, ¿cierto? Y es encarnar la voz. Por eso es que es tan importante poder entregar el conocimiento. Entonces, no es de que uno se vuelva arrogante, ¿sí? Simplemente de que es que uno empieza a hablar con la seguridad, porque es que uno sabe que es ese vehículo de expresión del ser, ¿cierto? Entonces simplemente uno empieza, chicos, a fluir, ¿cierto? Otra cosa que uno también tiene que darse cuenta en esto es que esto no pasa de un día para otro, ¿sí? De que todo al principio es como manejar carro, ¿cierto? La primera vez que usted cogió un carro, usted sabía parquear. Usted podía parquear hacia atrás o parquear hacia adelante. Usted sabía bien cómo voltear, qué tanto te ibas para la izquierda o para la derecha para poder coger esa curva.
No sabías nada de eso, ¿cierto? Había muchísimos miedos, pero usted se enfrentó a esos miedos y hoy en día lo hace de forma natural, ¿sí? O sea, ya usted ve y simplemente ya ni siquiera piensa si está, simplemente ya por instinto, ¿cierto? Entonces, eso va pasando, ¿sí? A medida que nosotros empezamos a entregar el conocimiento al principio, nos van a salir todos estos miedos inconscientemente a privarme, ¿cierto? Entonces es lo mismo, pero a medida de que yo empiezo a entregar el conocimiento, listo, di el primer temario. El primer temario, chicos, habló lo básico, se le olvidaron muchas cosas, no importa, ¿sí? Porque es que la práctica hace al maestro. Entonces, ya la segunda vuelta, ¿cierto? Usted ya recuerda de la primera vez que lo entregó, qué cosas se le olvidaron, ¿cierto? Qué dudas le surgieron a usted mismo de lo que usted entregó. Usted se empieza a acordar como que usualmente, qué es lo que las personas empiezan a preguntar. Entonces usted empieza a enriquecer sus propias conferencias. Entonces usted lentamente se empieza a instruir, pero esperar ese momento perfecto para que uno esté listo, no, ¿sí? O sea, la acción es lo que lo hace. Entonces miren que los mismos personas exitosas, ¿cierto? Hablemos de cosas como el deporte, ¿qué es lo que hizo la diferencia? De que continúan y no paran, ¿cierto? ¿Cuántas veces lanzó y lanzó Michael Jordan ese balón hasta poderlo encestar? Y cuando lo encestó la primera vez, entonces, listo, ya de ahí siguió encestando bien. No, ¿cierto? Encestó bien esa vez y después siguió tirando. Y no todas las veces le caía. Lo mismo nos pasa, chicos, cuando entregamos este conocimiento. No siempre nos va a salir perfecto. No siempre me voy a acordar de todo. No siempre le va a agradar a todo el mundo. No importa, es que yo estoy en mi proceso. Cada vez que yo lo hago, estoy adquiriendo más confianza. Cada vez que yo lo hago, estoy teniendo más afinidad con el ser. Cada vez yo voy sintiendo cómo la conciencia me empieza a decir, suficiente, se le olvidó algo, no hable más, no le lleve la contraria, ¿cierto? O le da uno un ejemplo de la nada. Entonces, chicos, se forma el instructor. Entonces, es ese miedo el que no nos permite. Pero debemos de recordar que así como tenemos esta voz, ¿cierto? Tenemos esta presencia que también es para compartir la enseñanza, ¿cierto? Que por eso tenemos el Dharma de tener los 5 sentidos, porque es para nosotros entregar la enseñanza, que es para nosotros guiar a las demás personas, ¿cierto? De que no es para nosotros volvernos ese líder espiritual que va a guiar y le va a decir a todo el mundo. Es esa persona que le va a entregar las herramientas, que obligatoriamente tiene que andar el camino para poderle explicar mejor al otro. Pero no me puedo quedar esperando ese estado de perfección porque todo se me va dando, ¿cierto? Entonces, a medida de que yo camino, vienen los paticos caminando detrás. A medida de que es la vida real, chicos, a medida de que el pato mayor empieza a crecer, ¿cierto? Los otros paticos van creciendo también. Entonces, miren de que es todo un camino. Ya después en un futuro, este pato que iba andando adelante, ¿cierto? Ya después por ley de involución ya no va a estar, o se autorrealiza, tampoco va a estar porque la corona no se ejerce por siempre, el mandato no, o sea, no hay nada, todo evoluciona. Entonces, ese que iba andando después no va a estar y tiene que dejar uno de los paticos que venía detrás de él a cargo y ya después él hace lo mismo, chicos, empieza a crecer, empieza a traer sus nuevos paticos y después otra vez entrega y siguen los otros. Entonces miren, chicos, de que es más el miedo a entregar la enseñanza, pero que realmente, chicos, no pasa nada, ¿cierto? Entonces la invitación es a que dejemos el miedo, ¿cierto? Reflexionemos profundamente acerca del tema para que nosotros iniciemos a entregar la enseñanza, ¿sí? No lo dejemos, sí, Francis, para el 2026.
no, para el 2026 no, chicos. Eso es lo que yo les decía por aquí, que empezamos a entregarla, a poner obstáculos para no hacer la obra. Denme un segundito. A ver si dibujamos mejor que la vez pasada. Es que queda súper manchada. Bueno, yo creo que necesito más es la parte de arriba y después ya hago bien esa parte de abajo. Listo. Entonces, conferencia de fase B, ¿cierto? Ya hablamos y vivimos a profundidad porque es tan necesario, ¿cierto?, hacer una meditación reflexiva, ¿cierto? Porque de verdad nos tenemos que sentar a mirar hacia adentro para poder uno sacar y poder ver todas estas cosas dentro de nosotros. Entonces, cuando tenemos el tiempo, ¿cómo realmente vamos a hacer esta práctica? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, chicos, los derviches, ¿cierto? Si ustedes ya están aquí en fase B, porque ya saben cómo se hacen los derviches, que son los giros que nosotros hacemos y que aplaudimos y saltamos. Si usted está aquí por primera vez, me escribe, Franci, ¿me puedes pasar la práctica de los derviches? Y yo la tengo así cortica en videos de 5 minutos y te la hago llegar, ¿cierto? Entonces, hacemos práctica de los derviches. Después, vamos a hacer unos minutos de concentración. Entonces, listo, ya hicimos los giros. Ahora vamos a buscar el lugar donde vamos a hacer esta práctica de meditación reflexiva. Entonces, vamos a empezar ahora sí, a relajar el cuerpo. Entonces empezamos a respirar, empezamos a que el cuerpo se nos empiece a calmar, empezamos a observar cómo entra y sale el aire, ¿cierto? Después vamos a empezar a intentar a escuchar el corazón. Estamos buscando que el cuerpo se relaje y que se empiece a sintonizar. Entonces, listo. Vamos a empezar a escuchar el corazón y después vamos a escuchar los ruidos externos, ¿cierto? ¿Para qué escuchamos nosotros ruidos externos? Para nosotros podernos ubicar en este presente donde estamos, para que después cualquier ruido externo no me desconcentre. Entonces, por eso empezamos después a escuchar esos ruidos externos. Listo, ya nos ubicamos donde estoy, ya estoy tranquilo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? El belilín y el círculo mágico. ¿Para qué vamos a hacer eso? Listo. Con el belilín, entonces, es un canto que lo que va a hacer es limpiar, ¿cierto? El ambiente de las energías pesadas que hayan ahí. Y con el círculo mágico, entonces voy a proteger el lugar para que esas energías pesadas no regresen. Entonces, para eso es. Después le vamos a hacer las súplicas al Padre y a nuestra Madre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos nos den fuerza, ¿sí? Para nosotros enraizarnos de que es que estoy haciendo, es una práctica espiritual, entonces me concientiza, entonces siempre los tengo a ellos que son mi Padre y mi Madre divina interior para que me asistan en esta práctica, ¿sí? Y ahora, entonces, listo. Vamos a empezar a relajar el cuerpo físico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cortico, ¿sí? Porque esta no es una práctica de desdoblamiento astral. Esta es una práctica donde yo voy a reflexionar sobre algo que yo he vivido, sobre cualquier miedo. Entonces, necesito estar despierto, ¿cierto? Entonces, esa relajación va a ser corta. Empiezo de abajo hacia arriba y le voy ordenando
Pies, relájense en destensiones, en descanso. Piernas, relájense en destensiones, en descanso. Y así voy subiendo por el cuerpo, pidiéndole que se relaje, que se destensione y que descanse, ¿cierto? Entonces, listo. Ahora vamos a reconstruir una escena. ¿Qué es reconstruir una escena? Eso es lo que yo quiero meditar hoy, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero reflexionar cuando ocurrió, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me voy a poner. Entonces, listo, no, es que a mí me da mucho miedo hablarle a una mujer. Entonces, usted dice, me voy a ir, entonces, ¿con cuál chica fue que a usted le dio mucho miedo? Ajá, con fulanita. Entonces, voy a reconstruir esa escena. ¿Cómo fue cuando intenté hablarle? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, eso es reconstruir esa escena. Ahora, hay veces de que uno no se acuerda de todo, ¿cierto? Como que necesito una ayuda. Entonces hay un mantra que se llama, que es Raom Gaom, ¿cierto? Entonces, el mantra lo que va a hacer es ayudarme a recordar. Entonces, cada consonante, cada vocal, chicos, es importante, ¿sí? Entonces, que esa R vibre. Raom, Gaom. ¿Sí? Que se sienta cada una de esas letras, ¿sí? Entonces, listo, hacemos Raom, Gaom, por ahí unas 6 veces. Y entonces ahora sí, vamos a empezar a reflexionar, ¿cierto? Reflexionar, empezar a recordar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estaba? ¿Cómo empezó todo? ¿Cierto? ¿Qué empecé a sentir? Entonces, todo eso es lo que voy a mirar. ¿Cómo se me empezó a manifestar ese miedo? ¿Cierto? ¿Qué era lo que me paraba? ¿Qué pensamientos no me dejaba? ¿Qué era lo que le temblaba? La voz, las manos, ¿cierto? Antes de eso tuvo que ir al baño. Entonces, ¿qué me hace eso? Entonces, listo, eso es lo que uno empieza a recordar, a reflexionar. Entonces me voy acordando de todo eso, listo. Entonces antes de llamar, estaba tan ansioso que no tenía que ir al baño. Entonces ahí tengo algo del instinto, cómo mi cuerpo empieza a manifestarse, ¿cierto? Entonces voy conociendo, entonces no, madre mía, elimíneme este detalle, esa emoción que me hace ir al baño del miedo, ¿sí? Sigo, entonces listo, ya la iba a llamar, marqué, pero no, yo ahí mismo colgué. Entonces ahí veo otro miedo. Miedo, madre mía, no, elimíneme ese defecto que me hizo colgar, ¿cierto? Entonces mire que uno empieza a reconstruir cada cosita. ¿Qué pasó cuando le contestó? Se le olvidó cómo se llamaba, o sea, qué cosas empezaron, ¿cierto? Después cogió confianza en la conversación y qué pasó, ¿sí? Entonces, todo eso empiezo yo a mirar qué personalidad empieza a manifestarse, qué personalidad hubo antes de empezar a llamar, qué personalidad hubo cuando ya tenía la persona, cuando ya se atrevió a hablar y qué personalidad hubo cuando usted ya colgó. Me frustré, me empecé a reír, me empecé a sentir más seguro o me empecé a sentir más inseguro. Entonces miren de que todo eso es lo que uno va a empezar a recordar y a eliminar, ¿cierto? Le vamos pidiendo a la Madre Divina, entonces es la súplica de muerte. Madre Divina, elimíneme, ¿cierto? Todo lo que ya les conté de que uno empieza a hacer, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Qué debemos de recordar en este proceso que estamos recordando y estamos reflexionando? No me voy a identificar, ¿cierto? Entonces, no me voy a identificar con eso que estoy, con esa escena. No me identifico con la escena. No me empiezo a acordar, es que cómo era de linda, cómo me gustaba. No, ¿cierto? Y no voy a permitir que ese miedo me empiece a invadir o esa inseguridad o esas ganas de después cuando termine voy a ir a buscar
¿Qué ha pasado con la persona? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo le estará yendo? ¿Será que ya se casó? No me voy a identificar, chicos, a todo eso yo le voy pidiendo muerte, ¿sí? O sea, es una práctica que solamente surge aquí en este momento que estoy haciendo la práctica, pero después de que yo acabe esta escena, terminó, ¿sí? Entonces, no le puedo dar continuidad porque estoy engordando el defecto si yo le doy continuidad, ¿cierto? Entonces, la idea es iniciar y terminar el tema aquí, como cuando uno cierra una conversación, no me lo llevo para seguir chismoseando ni para hablar con otra persona sobre el tema, no, ¿cierto? Si yo siento que no fue suficiente, después uno se acuerda de otro detalle, o todavía, sí, Francis, yo no me lo quise llevar como usted dice, ¿cierto? Pero resulta que después de eso yo sigo pensando en eso que me acordé. Vuelves a hacer la práctica, ¿sí? Entonces, no importa cuántas veces usted se tenga que sentar a hacer esa práctica, ¿cierto? Pero lo voy a hacer hasta que ya no se me mueva nada adentro, hasta donde yo ya de verdad pueda decir, eso ya quedó en el olvido, ya quedó en el pasado, entonces, listo, ¿cierto? Y también entender, chicos, de que en esta práctica, independientemente de lo que sea, de lo que usted vaya a reflexionar, entonces es saber de qué me voy a juzgar yo, que no es una práctica para juzgar al otro. Aquí lo que nosotros venimos a juzgar es el ego, el defecto, los conceptos, los miedos, toda la historia que yo misma me cuento, ¿sí? Eso es lo que yo voy a traer a la mesa, ¿sí? Y también es muy importante nosotros ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿cierto? ¿Cómo me ve esa persona a mí también, ¿cierto? Pero digamos que usted tiene resentimiento porque a la final la persona, usted se atrevió a hablarle a la chica, pero la chica a la final le dijo que no, ¿cierto? O le sacó una excusa, vení, qué pena es que me tengo que ir y te colgó, ¿cierto? Y entonces no voy a empezar o sea, no voy a poner en los zapatos de esa persona, ¿cierto? La persona no está obligada a decirme que sí, ¿sí? La persona tenía todo el derecho a cortarme, o sea, empiezo a ponerme en los zapatos de la otra persona, es que no puedo obligar, hubiera sido genial, sí, pero es que no, si hubiera también tiene que morir, entonces definitivamente, ¿qué hubiera hecho usted o que hoy cuando me ha pasado a mí, donde también le he dicho que no a una persona y está bien, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Y al final, entonces, ya le vamos a agradecer. Le agradecemos a nuestro Padre y a nuestra Madre interior por habernos asistido en esta práctica de meditación reflexiva, ¿sí? Entonces de eso se trata, chicos, a medida de que uno se empieza a cuestionar, uno empieza a mirar esos miedos, las justificaciones que uno tiene, ¿cierto? Las excusas que nos hacemos, lo que teníamos ahorita aquí escrito, esas sobrecargas, esos dramas, esos dilemas, es donde empieza uno a empezar a conocerse a uno mismo, encontrar esas respuestas y a poder trascender, ¿sí? Porque ese miedo que estábamos devolviéndonos un poquito a lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Ese miedo, ¿cierto? Es ignorancia, porque el miedo no sabe qué va a pasar después. Pero si yo empiezo a hacer un trabajo de reflexión, ¿cierto? Entonces él ya empieza a relajarse porque es del instinto, ya empieza a comprender de que no hay un peligro verdadero, de que no va a existir. Entonces él también necesita, por eso él se transforma en una virtud, se transforma en sabiduría y deja la ignorancia. Entonces todo eso nos ayuda, chicos, a nosotros poder dar ese verdadero paso y podernos transformar. Chicos, nos vemos próximo lunes con la conferencia número 3 de fase B y mañana martes, los martes y jueves iniciamos la fase A. Entonces mañana será la conferencia número 1 y el jueves la conferencia número 2. Entonces vamos a estar lunes, fase A,
perdón, fase B, martes, fase A y jueves, fase A. ¿Cierto? Entonces todas 3, 7:30 hora Colombia, ¿sí? Entonces ese va a ser el horario. Chicos, muchas gracias por ustedes estar aquí presente, por compartir sus cámaras. Déjenme, yo miro si hay alguna pregunta. ¿Listo? No creo. Creo que toco lo que no es. Ok, chicos, no siendo más, entonces nos vemos esta semana. Muchas gracias. Bueno, mañana de hecho. Muchas gracias por compartir sus cámaras y un saludo.